Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo 21 del tiempo ordinario. Tenemos que destacar la importancia del domingo, el día en que Cristo resucitado reúne a su iglesia, la convoca para alimentarla con su palabra y con su cuerpo, y para renovar en nosotros la esperanza de una vida sin fin. Esta Pascua semanal, este domingo, lo celebramos el día 23 de agosto. El domingo impide la celebración de cualquier fiesta o memoria. Sin embargo, hoy, 23 de agosto, si no hubiera sido domingo, hubiéramos celebrado a Santa Rosa de Lima, una joven nacida en la ciudad de Lima, la primera santa canonizada nacida en el continente americano. Fue terciaria dominica y vivió una vida escondida de oración, de penitencia, de amor a los pobres, que todavía a la distancia de siglos continúa iluminando a la Iglesia y mostrándole un camino sencillo de evangelio encarnado. Nosotros vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Sabemos que los domingos también tienen un cierto ritmo de lectura continuada distinto al de los días feriados. Estamos en el ciclo A de lecturas dominicales, en el cual ciclo se lee principalmente el Evangelio según San Mateo. Hoy del capítulo 16 escuchamos los versículos 13 al 20, que dicen así: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Pues nosotros vamos ahora a meditar este importantísimo pasaje evangélico. Realmente es un evangelio que divide en dos la vida pública del Señor. A partir de este momento, los apóstoles lo reconocen y lo confiesan como el Mesías enviado por Dios. En una segunda parte del evangelio, Jesús va a enseñar cuál va a ser la obra del Mesías, cómo el Mesías Jesús va
a mostrar su condición de elegido de Dios, porque se va a revelar también como el Hijo de Dios y Salvador, no solo de su pueblo Israel, sino del mundo. Y vamos a hacer esta meditación en diálogo con el mismo Señor. Aquí nosotros comenzamos invocándole, llamándole por su nombre, diciendo: Señor Jesús, en este domingo, día de tu resurrección, nos reunimos en torno a ti como aquellos discípulos que caminaban contigo por la región de Cesarea de Filipo. Señor, muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones. Fue para un pequeño descanso que tú llevaste a tus discípulos a aquella región de Cesarea, para que estuvieran contigo, para que escucharan con más serenidad tu palabra. Que nosotros, los que se encuentren entre nosotros disfrutando de vacaciones, no olviden que nuestras vacaciones nunca son unas vacaciones de ti, que no son vacaciones para dejar de escuchar tu palabra. Venimos hoy con nuestra fe, también con nuestras dudas. Venimos con nuestra fidelidad a ti de día tras día, pero también venimos con nuestras incoherencias, con nuestras contradicciones, con cuanto hemos vivido durante la semana. Tú sales, Señor, a nuestro encuentro y nos conduces de nuevo a esa gran pregunta, la pregunta fundamental de la que depende el sentido entero de nuestra vida. Esa pregunta es: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Antes de preguntarnos directamente, tú quieres que escuchemos o recordemos lo que dice la gente. También, Señor, hoy circulan sobre ti opiniones muy diversas. Algunos te consideran un gran maestro de la humanidad y algunos dirán a la altura de Buda o a la altura de Mahoma o de Moisés. Otros te consideran un profeta defensor de los pobres. Otros simplemente un hombre bueno que dejó algunas enseñanzas admirables. Otros te consideran una figura importante de la historia, aunque ya para el hombre de hoy no tendría mucho que decir. Hay quienes pronuncian tu nombre sin conocerte. Hay quienes te admiran, pero sin seguirte. Y hay quienes recurren a tus palabras para confirmar en el fondo sus propias ideas. Escogen de tu predicación solo aquello que confirme o apoye con una palabra de autoridad sus propias opiniones o ideologías. Los discípulos, Señor, conocían las opiniones que tenía la gente sobre ti y las repiten con precisión. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún otro profeta. También nosotros, Señor, podemos conocer muchas opiniones sobre ti. Haber leído libros de cristología, haber recordado las definiciones del catecismo, incluso en su letra pequeña. Podríamos incluso explicar más o menos lo que la Iglesia enseña sobre ti. Pero saber lo que otros dicen de ti, aunque sean los grandes teólogos, eso no significa todavía conocerte a ti. La fe no puede quedarse en una información aprendida, en una respuesta tomada de otros, o en una doctrina repetida una y otra vez, pero que no llega a tocar el corazón ni a influir en la vida. Por eso, Señor, aquel día tú cambiaste de repente la pregunta y les dijiste: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya no les permites refugiarse detrás de la multitud o de la tradición familiar. No nos permites a nosotros hacerlo así. No refugiarnos en el ambiente que hemos crecido, ni en respuestas de otras personas. Tú, Señor, hoy y ahora
nos miras a los ojos y nos preguntas a cada uno quién eres tú en nuestra vida. No qué pensamos de ti, sino qué lugar ocupas realmente en nuestras decisiones, en nuestros afectos, en nuestro trabajo, en nuestro modo de emplear el tiempo libre o de relacionarnos con los demás. Señor, danos valentía para permanecer ante tu pregunta sin responder precipitadamente. Quizás te llamamos con los labios Señor, pero vivimos como si nosotros fuéramos los dueños absolutos de nuestra vida. Quizás proclamamos que eres el Salvador, pero buscamos la salvación, de hecho, solo en el dinero, o en el reconocimiento público, o en la seguridad, o en el éxito. Quizás decimos que confiamos en ti, pero nos dejamos dominar por el miedo cuando nuestros planes se tuercen. Señor, que nuestra respuesta no sea una frase correcta, pero desmentida después por nuestra manera de vivir. Y entonces, Señor, Simón Pedro tomó la palabra en nombre de los demás y te confesó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No dijo que tú eras un mensajero de Dios o un grandísimo profeta. Reconoce en ti al Mesías esperado y también al Hijo único del Padre. Nosotros hoy nos unimos a su confesión. Tú no eres un recuerdo del pasado, ni una idea religiosa, ni una voz perdida entre otras muchas en la historia. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú estás resucitado. Tú caminas con nosotros y continúas actuando en medio de tu pueblo. Tú eres el Mesías, el ungido, enviado para liberarnos. Pero no realizas tu misión, no la cumples según nuestras ideas, nuestros deseos que son de poder y de triunfo. Eres un Mesías pobre, manso, humilde, obediente. Un Mesías que carga sobre sus hombros el pecado del mundo. Un Mesías que vence, pero entregándose. Y que reina porque es rey, pero sirviendo. Y que salva, pero desde la cruz, desde el aparente fracaso humano. Señor, purifica las imágenes falsas que nos hemos formado de ti. No permitas que pretendamos convertirte en instrumento de nuestros intereses, porque somos nosotros quienes debemos convertirnos a ti, o mejor dicho, dejarnos convertir por ti. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Tu Padre no es un Dios lejano, refugiado en un cielo inaccesible, indiferente a nuestro sufrimiento. Es el Dios vivo que te ha enviado, que habla, que ama, que perdona, que levanta, que tiene corazón. Cuando confesamos que eres su Hijo, reconocemos que en tu rostro contemplamos el rostro del Padre y que en tus palabras escuchamos su voz y que en tus gestos descubrimos su misericordia. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijiste en la última cena. Quien te encuentra a ti no encuentra una doctrina, una teoría sobre Dios. Encuentra a Dios mismo, al Dios que da la vida. Señor Jesús, tú declaraste entonces bienaventurado a Simón, no porque hubiera llegado por sí solo a una conclusión brillante, no, sino porque el Padre se lo había revelado. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, dijiste. La fe es una gracia antes de ser una conquista nuestra. Podemos buscarte, podemos estudiar, preguntar, reflexionar, pero nadie alcanza
a reconocerte verdaderamente si no es atraído interiormente por el Padre. Danos, Señor, un corazón humilde, un corazón capaz de recibir el don de la fe con gratitud y de pedirlo de nuevo cuando nuestra confianza se debilite. Te damos gracias, Señor, por tantas personas a través de las cuales el Padre nos ha conducido hasta ti. Te damos gracias por nuestros padres, por nuestros abuelos, por los sacerdotes, por los catequistas, por quienes nos enseñaron a rezar, por quienes nos dieron testimonio en momentos difíciles para ellos o para nosotros, y quienes nos sostuvieron cuando nuestra fe vacilaba. Detrás de tantas voces humanas, Señor, estaba la voz silenciosa del Padre. Que nunca consideremos la fe como un mérito propio, sino como un regalo recibido, pero recibido no para guardarlo, sino para vivirlo, compartirlo y, por supuesto, cuidarlo. Tú llamas entonces ahora a Simón por su nombre, por su historia incluso, porque le dijiste Simón, hijo de Jonás. Conoces su origen, de dónde viene su familia, por supuesto, conoces su temperamento, sus entusiasmos, sus valores, sus riquezas, sus virtudes, y conoces también sus debilidades. Sabes perfectamente, Señor, y lo sabes ya, que llegará a negarte, y sin embargo le confías una misión inmensa. También a nosotros nos conoces enteramente. No ignoras nuestras caídas, nuestra inconstancia. No ignoras las zonas oscuras que escondemos delante de los demás, pero que nos es imposible ocultarte a ti. Y aun así, Señor, nos miras con esperanza. Nos llamas por nuestro nombre y haces posible, Señor, que nuestra fragilidad se convierta, sostenida por tu gracia, en instrumento de tu obra. Y esta es tu llamada a Pedro, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es tuya, Señor, mi iglesia. No es propiedad de quienes la gobiernan, de quienes trabajan en ella, ni de quienes se creen sus defensores. Eres tú quien la convoca, quien la reúne, quien la sostiene, quien la edifica. Nosotros somos piedras, piedras vivas, sí, pero imperfectas, necesitadas de una continua conversión. Líbranos de apropiarnos de tu iglesia, Señor, de utilizarla para buscar prestigio, ganancia o poder o seguridad. Enséñanos a servirla con humildad, sabiendo que solo tú eres su Señor, su dueño. Has querido edificar tu iglesia sobre la confesión de fe de Pedro y has confiado a Pedro la misión de confirmar a sus hermanos. Te damos gracias por el ministerio que preserva la unidad de tu pueblo a través de los siglos. Te pedimos por el sucesor de Pedro, por los obispos, sacerdotes y diáconos. Concédeles fidelidad al Evangelio, Señor. Concédeles también libertad, santa libertad, frente a los poderes del mundo. Concédeles entrañas de pastor y valentía para anunciarte. Y danos a todos un amor sincero a la Iglesia, que no sea ceguera ante sus pecados, sino compromiso verdadero con su santidad. Y añades, Señor, y el poder del infierno no la derrotará.
Estas palabras no prometen a la Iglesia una historia tranquila, no la libran de las persecuciones, ni de las crisis internas y los escándalos y las traiciones. Tampoco significan que todos sus miembros actuarán siempre correctamente. No, Señor. Significa que a pesar del pecado y de la debilidad humana, tú permanecerás fiel y no permitirás que las fuerzas de la muerte destruyan definitivamente esa comunidad nacida de tu costado abierto. Nuestra esperanza no descansa en nuestra fortaleza, no, Señor, sino en tu promesa. Cuando nos duelan las heridas de la Iglesia, cuando nos desconcierten a veces los comportamientos, las palabras de algunos de sus miembros, cuando nosotros mismos, con nuestros pecados, contribuyamos a oscurecer su rostro, no permitas que nos quedemos en la crítica, el escándalo, el desaliento. No permitas que nos creamos los puros, que deben apartarse con un gesto de asco, tapándose las narices. No, Señor, recuérdanos que la renovación de la Iglesia comienza por la conversión de cada uno. Y que antes de señalar la oscuridad ajena o la debilidad ajena, Señor, recibamos de ti el valor para abrir nuestra propia vida a tu luz. Señor, haznos santos, porque esa es la reforma más profunda y fecunda que podemos ofrecer a tu Iglesia. Tú confías a Pedro y a sus sucesores las llaves del reino de los cielos. No les entregas las llaves para cerrar arbitrariamente las puertas a nadie, sino para servir al designio salvador de Dios. Confías a tu Iglesia el anuncio del Evangelio, la celebración de los sacramentos y el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, porque continúas abriendo para nosotros las puertas de tu misericordia. Porque cuando el pecado nos encadena, pronuncias sobre nuestra pobreza una palabra que perdona y que desata y devuelve la libertad. Señor, que no nos separemos jamás de esta Iglesia que es roca segura. Al hablar de atar y desatar, nos recuerdas que nuestras decisiones en la tierra tienen una dimensión eterna. Lo que hacemos no es indiferente. Nuestras palabras pueden herir o sanar. Nuestros gestos pueden cerrar caminos o abrirlos. Nuestra presencia puede encadenar a otros o ayudarles a recuperar la esperanza. Danos sabiduría y responsabilidad, Señor. Que la verdad no sea un arma, ni tampoco la misericordia una excusa para los malos, sino que aprendamos a unir como tú la claridad que ilumina y el amor que salva. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.